Un duende maldito. Recuerdo esa noche con un escalofrío que aún recorre mi espalda al recordarla. La neblina que envolvía mi habitación parecía tener vida propia, serpenteando entre los rincones como las garras de un depredador acechando a su presa. Mi corazón latía con fuerza, como si supiera lo que estaba por venir, y un presentimiento ominoso me invadía. Mientras yacía en la oscuridad, el susurro suave y siniestro debajo de mi cama se intensificó, como si las sombras mismas cobraran voz. Intenté ignorarlo, pero el miedo se apoderaba de mí, convirtiéndome en prisionera de mi propia habitación. Entonces, lentamente, como si emergiera de las entrañas de la tierra, vi como una figura diminuta se alzaba desde el suelo, retorciéndose y contorsionándose con movimientos antinaturales. Era el duende, pero esta vez su aspecto era más grotesco, más distorsionado por la maldad que lo habitaba. Sus ojos brillaban con un fuego infernal, iluminando la habitación con una luz fantasmal que dejaba ver su rostro retorcido por el sadismo. Me quedé paralizada, incapaz de apartar la mirada de aquel ser que emanaba una aura de oscuridad pura. Con un movimiento ágil, el duende se deslizó por la habitación, acercándose cada vez más a mi cama con una lentitud tortuosa. Su risa chillona resonaba en mis oídos como el eco de la locura misma, y su aliento hediondo llenaba mis pulmones de un olor nauseabundo a muerte y descomposición. Sabía que estaba en peligro mortal, que aquel ser no pretendía más que arrastrarme hacia las profundidades del abismo del que había emergido. Intenté gritar, pero mi voz se ahogaba en mi garganta, sofocada por el terror que me aprisionaba. Mis manos temblaban mientras trataba de aferrarme a la realidad, de encontrar una salida de aquel infierno que se desplegaba ante mis ojos. Pero el duende, con su mirada cruel y su sonrisa retorcida, parecía disfrutar de mi angustia, alimentándose de mi miedo como un monstruo insaciable. En un último acto desesperado, cerré los ojos y rogué por un milagro, por la luz que pudiera disipar las sombras y liberarme de aquella pesadilla. Y entonces, en medio de la oscuridad más profunda, una voz resonó en mi mente, suave pero llena de autoridad, expulsando al duende de mi habitación con una fuerza sobrenatural. Cuando abrí los ojos, la criatura había desaparecido, dejando solo el eco de su risa maligna en el aire. Desde esa noche, supe que el mal podía manifestarse en las formas más aterradoras, y que la lucha contra las sombras era una batalla que debía librar cada día, sin descanso ni tregua. La experiencia me marcó para siempre, recordándome que en la oscuridad siempre habita el peligro, y que la luz, aunque débil, siempre puede vencer a las tinieblas más profundas. Recuerdo cómo las noches se volvieron cada vez más pesadas después de ese encuentro con el duende. La oscuridad parecía palpitar con una presencia maligna, como si las sombras se agitaran ansiosas por envolverme en su frío abrazo. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, me hacía temblar de miedo, temerosa de que el duende regresara para llevarme consigo hacia el abismo del que había emergido. Mis noches se volvieron un tormento, llenas de sueños oscuros y pesadillas que me perseguían incluso cuando despertaba. A veces, creía escuchar la risa del duende en las sombras de mi habitación, sus ojos amarillos brillando con una malevolencia que me helaba la sangre. Cada vez que cerraba los ojos, su presencia se hacía más fuerte, como si estuviera acechando en las sombras, esperando el momento perfecto para atacar. Intenté buscar ayuda, contarle a mis padres lo que estaba sucediendo, pero mis palabras caían en oídos sordos. Ellos no entendían mi terror, creían que eran solo pesadillas de la infancia, pero yo sabía que era algo más. El duende había dejado su marca en mí, había despertado un miedo primal que se había arraigado en lo más profundo de mi ser, y no había escapatoria. Una noche, mientras me retorcía en la cama, luchando contra las sombras que amenazaban con devorarme, sentí una presencia familiar junto a mí. Al principio, pensé que era mi hermano menor, pero cuando abrí los ojos, vi al duende de pie al lado de mi cama, su sonrisa retorcida iluminada por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Sabía que esta vez no había escapatoria, que el duende había regresado para llevarme consigo hacia su mundo de pesadillas. Con un grito desgarrador, me lancé fuera de la cama y corrí hacia la puerta,
pero antes de que pudiera alcanzarla, una sombra oscura se materializó frente a mí, bloqueando mi camino. Era como si las sombras mismas se hubieran solidificado, tomando la forma de una criatura monstruosa que me miraba con ojos hambrientos. Me quedé paralizada, sin aliento, mientras la criatura se acercaba lentamente hacia mí, extendiendo sus garras en un gesto de amenaza. En ese momento, supe que estaba perdida, que el duende había ganado y que yo sería su próxima víctima. Cerré los ojos y me preparé para el golpe final, pero en lugar de eso, escuché una voz susurrante en mi mente, una voz que me decía que no todo estaba perdido, que aún había esperanza de escapar de las garras del mal. Con un último esfuerzo, reuní toda mi fuerza y corrí hacia la ventana abierta, saltando hacia la oscuridad de la noche con la esperanza de encontrar la luz que me guiaría de regreso a la seguridad. Desde entonces, he vivido con el recuerdo de aquella noche terrorífica, sabiendo que el mal acecha en las sombras, esperando su oportunidad para volver a atacar. Pero también sé que tengo el poder de resistir, de luchar contra las tinieblas con toda mi fuerza, y nunca más permitiré que el duende o cualquier otra criatura de la oscuridad me arrebate la luz que brilla en mi interior.